Saludos hermanos, continuamos nuestra serie Más que Vencedores y este fin de semana nos toca hablar sobre la victoria sobre la negligencia propiamente dicho. La negligencia es la irresponsabilidad o la falta de compromiso en distintas áreas de la vida. Por ejemplo, frente al trabajo. Hay algunas personas frente al trabajo y a otras responsabilidades empiezan a decir, no quiero que me exijan, esto no es para mí, no sé qué quiero, no estoy seguro si esto me gusta o me interesa. Y entonces no responden a la expectativa. También eso pasa frente a la familia, hay una justificación. Decimos, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para hacer las cosas de la casa, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que producir. Además, esa no es mi responsabilidad, decimos muchas veces, especialmente los varones. Frente a nuestra fe, también hay un poco de negligencia. Y argumentamos con cierta irresponsabilidad diciendo, Dios lo entiende. Pensamos a decir, Dios lo entiende. Él sabe que yo no tengo tiempo, Él conoce mi agenda. Aparte, yo no entiendo qué es todo lo que Dios quiere de mí. Algunos llegan a decir, mira, sabes que yo soy creyente, pero no soy fanático. Y además otros dicen, de repente esto no es tan importante. El asumir compromisos es justamente la responsabilidad, el comprometerme, cumplir con obligaciones contraídas, alcanzar metas y objetivos, dar lo máximo de mi ser para algo, sentirme parte de algo. Esa es mi responsabilidad y la negligencia es todo lo contrario. Yo quería compartirles antes de empezar propiamente dicho algo que yo viví hace muchos años. Yo siempre les comparto algo. Yo me entregué a Cristo en el año 1978. Muy joven, 18 añitos, bello, hermoso, como ustedes saben, yo ya les he dicho eso. Lo cierto es que ese día, contentos, yo asistía ya a la iglesia más de un mes, pero en realidad no le había entregado mi vida a Cristo. Esa noche, 28 de octubre de 1978, le entrego mi vida a Cristo. Salimos con los amigos de la iglesia, compramos una Pepsi-Cola en la panadería, comimos, celebramos, y yo me voy a casa y llego a mi casa y le digo, mamá, me he convertido. Y mi mamá, como toda mamá, te mira de los pies a la cabeza y te dice, sí, mamá, me he convertido, me he entregado a Cristo, le digo. Me volteó, me volvió a mirar y me dice, anda, tiende tu cama. Eran las 10 de la noche, yo venía de la iglesia. Y me dijo, anda, tiende tu cama. Yo no le entendí, frustrado, me fui a mi cuarto, creo que hasta lloré de molesto. ¿Por qué no me entienden? No me escuchan. Dije, la oposición del evangelio. Pero al final de cuentas, ella tenía razón. Ella quería que yo tienda mi cama. Ahora, hoy en día, yo tiendo mi cama, gracias a Dios, mi esposa lo sabe. Pero bueno, esa experiencia se la voy a explicar un poquito más. Pero ¿qué tal si oramos un instante? Inclinamos nuestra cabeza y pedimos que Dios nos hable al corazón y a nuestra necesidad. Señor, así como hemos cantado que queremos ser adoradores, queremos adorarte con nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a vencer justamente esa negligencia, muchas veces esa falta de compromiso o de responsabilidad que nos invade en la vida. Danos gracia y sabiduría y háblanos en tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. En primer lugar, vamos a ver algunas causas que producen esta negligencia o esta falta de compromiso. Algunas causas de la negligencia o la falta de compromiso. Podemos poner en primer lugar, por ejemplo, las malas experiencias. Nuestra cultura es experta en eso, ¿no? Acá en Latinoamérica se aplaude a Pepe el Vivo, el que evade todo. Y mientras más evades, te sientes mejor. Entonces la gente dice, cuando yo lo hice, me dejaron solo, entonces ya no quiero volverlo a hacer. Cuando yo asumí eso, al final todos se retiraron y me dejaron con eso. Entonces lo usan como pretexto equivocado definitivamente, para al final justificar una falta de responsabilidad, una negligencia o falta de compromiso con algo. Esperamos que otros lo hagan para que después lo haga yo.
Otra segunda razón es el desconocimiento o las ideas equivocadas que tenemos sobre distintos aspectos de la vida. Ideas equivocadas o desconocimiento que tenemos sobre la vida. Por ejemplo, pensamos que la vida es placer y diversión. Claro, tanta televisión nos ha hecho pensar que la vida es vivir prácticamente disfrutando el paisaje, tomando una piña colada y comiendo una pizza y estar feliz todo el día. Pero, ¿sabes? Nos olvidamos que el trabajo y la responsabilidad es un regalo de Dios, un regalo que proviene de la mano de Dios. Mira qué interesante que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17, dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, hermanos, la fe exige trabajo. Creer en Dios es trabajo y la vida es trabajo. Y trabajo implica responsabilidad y compromiso. Pero a veces tenemos una idea equivocada que la vida es para divertirnos. En otra área también pensamos, por ejemplo, en relación al amor. Decimos que el amor es alegría, felicidad, satisfacción, y entonces nos morimos por estar enamorados, ilusionados, porque alguien me va a hacer feliz. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 13, donde está el poema más grande y más claro acerca del amor en la Biblia, vas a encontrar que Pablo enseña en el versículo 7 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, si tú te das cuenta, no estamos hablando de un amor así, de tocar arpas en el cielo y caminar sobre pétalos de rosa. Estamos hablando de un amor con trabajo y compromiso serio. Lo mismo pasa cuando tenemos un mal concepto de la fe. Pensamos que Dios quiere darme todo para que yo sea feliz. Y claro, yo me convierto a Cristo y quiero que Dios me haga feliz. Yo he hecho con mi vida lo que he querido y quiero que Dios ahora venga y me haga feliz. Y nos olvidamos que Jesús habló claramente del mensaje de la cruz. Él dijo que si alguno quiere venir, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Vuelvo a leer: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, no sé si eso te parece compromiso o no. A mí sí me parece claramente compromiso. La fe no es que Dios me va a dar todo como el genio de la lámpara, que yo oro y le pido y me da. Eso es una concepción equivocada de la fe. La fe implica cruz y la cruz es muerte, muerte y sacrificio en nuestras vidas. Ahora, yo te hago aún más para tener esa negligencia o falta de compromiso en la vida. Por ejemplo, es el egoísmo o el infantilismo en nosotros. Ese compromiso solo conmigo mismo. La vida es una, decimos, y hay que disfrutarla, hay que vivirla. Entonces consideramos que yo tengo que vivir para mí. Yo me merezco más de lo que tengo, me merezco todo. Y obviamente nos sentimos merecedores de todo el favor de Dios, de toda la comodidad y que todos me aplaudan y me den todo. Y nos equivocamos. Caemos en esa soberbia y orgullo de sentirnos superiores a los demás, cuando somos uno más de los millones y millones que están alrededor de Dios. Incluso los creyentes. Yo he escuchado creyentes que dicen: yo soy el engreído de Dios. Y yo te diría, búscalo eso en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios nos ama a todos y a todos por igual. Finalmente, una causa más de esta negligencia es que es una característica muy natural del siglo XXI. El siglo XXI se caracteriza ahora por un mundo que busca la autosatisfacción y no en la responsabilidad, sino en el placer. El individualismo se ha vuelto más fuerte, se ha vuelto poderoso. Y no solo se ha vuelto poderoso, sino que se promueve como una virtud, como si fuera algo bueno, ¿no? Ha crecido esta autosatisfacción y el compromiso grupal ha decrecido. Tenemos los celulares que nos hacen autónomos, independientes, las computadoras personales, y todo me hace parte de mí mismo y no me hace parte de algo. El mundo de hoy nos ofrece todo rápido y simple, en un clic,
y veloz. Y si no es veloz, queremos cambiarlo. Y pensamos que eso debe ser así y que debe ser siempre así. Y nos equivocamos plenamente. Ahora, hemos visto causas. ¿Por qué se da esa negligencia? Ahora vamos a ver la victoria, porque ese es nuestro tema propiamente. Venciendo la negligencia o la falta de compromiso. ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo la enfrentamos, aunque sea de alguna manera? Quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 28. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 28. Mira lo que dice Pablo. Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso y él les dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que se ponga el sol. No den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tiene o tenga alguna necesidad. Mira qué interesante lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso. ¿Sabes qué significa? En primer lugar, que el cristianismo es un cambio. Es un cambio de rumbo espiritual, pero que afecta mi vida diaria, que afecta mi vida cada día, en cada momento. Un cambio en mí, en mi vida, en mi corazón, en mi alma, y que afecta lo que yo hago. Por ejemplo, el pasaje lo dice claramente. Si tú has creído en Cristo de todo corazón, pues tú estás en Él. Y tú crees en Él y Él cambia tu vida. Y el pasaje lo dice, el que antes robaba, que no vuelva a robar. O sea, no solamente dice, deja de robar, sino dice, ahora trabaja con tus manos, esfuérzate, comprométete, asume la responsabilidad de resarcir lo que has hecho y darle de comer a otros, darle ayuda a otros. ¿Te das cuenta que es un cambio? Si tú has creído en Cristo de corazón, eres cristiano, le has entregado a Cristo, de repente te has bautizado, como lo hemos visto el mes pasado, de repente has tenido un impacto de un conocimiento de Dios. Pero si ese conocimiento de Dios no ha efectuado cambios en tu alma, tienes que hacerte preguntas y tienes que preguntarte qué está pasando. Si la presencia de Cristo en tu vida no está produciendo ese cambio que menciona Pablo acá, ese cambio que habla de desechar la mentira, por ejemplo, en el versículo 25, y hablar la verdad, o de no robar para trabajar. Si no se da ese cambio, estamos en problemas. Si finalmente no hay cambios, algo está pasando. Volvamos a la ilustración que les conté hace un rato. Cuando yo le dije a mi madre, me he convertido, lo que mi madre quería no era que yo recite 100 versículos bíblicos, sino que yo haga lo que tenía que hacer, que era mi responsabilidad, tender mi cama. Yo tuve que entenderlo a los días, después de tanto hablar. Le hablaba mucho, pero no hacía lo que tenía que hacer. Y cuando empecé a hacer lo que tenía que hacer, ella escuchó el Evangelio. Me vio y vio que algo Dios estaba empezando a hacer, un poquito, y empezó a cambiar. Y ella también me acompañó en la iglesia y ahora está bautizada y está viendo posiblemente este servicio en este momento. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo produce un cambio. Si tú no tendías tu cama, ahora tienes que tenderla. Si tú no limpiabas tu baño, ahora tienes que limpiarlo. Si tú no levantabas la toalla, ahora tienes que levantarla. Algo tienes que hacer, tienes que asumir en tu vida un compromiso y un cambio. Y tenemos que evaluar nuestras vidas y nuestros corazones, hermano. Porque muchas veces acumulamos años de creyentes, acumulamos años de cristianos, uno encima de otro, y no cambiamos. Y lo justificamos. Y decimos, sí, Dios sabe que esa es mi debilidad, esa es mi área débil. Sí, Señor conoce que yo no puedo con eso. Y ojo, que sí es cierto, Dios lo conoce, pero Dios no lo justifica como tú. Ese es cuando la negligencia está en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando la negligencia está en tu entorno? Alguno me preguntará, pero pastor,
no es mi problema, es en mi entorno, es en los que viven conmigo. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era genial, era una iglesia hermosa, bien fuerte, de lindo testimonio, pero como toda iglesia llena de seres humanos débiles, tenía sus debilidades. Mira lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Mira qué interesante, que le llame la atención a los ociosos. Mira qué interesante. Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, que seguro por ahí había uno que otro hermanito que le encantaba tocar guitarra sin guitarra, es decir, rascarse el ombligo. Y simple y llanamente no hacía nada. Y claro, como todos los hermanos hacían la mesa, se sentaba y comía. Y decía, compárteme, hermano, ¿no? Como hoy día escuchamos, colabórame, ¿no? Compárteme, colabórame. Y simple y llanamente no hacía nada por salir de esa situación. Pablo dice que frente al negligente debo tener una actitud de desaprobación. Dice que le llame la atención a los ociosos. No podemos ser indiferentes con aquel que no quiere, pudiendo trabajar, no quiere, que busca pretextos para no conseguir lo que necesita hacer, para no comprometerse, para no asumir las responsabilidades. Necesitamos animar al que ha caído en esto. Y mi actitud debe ser justamente esa, de llamarle la atención con amor, amonestarlo con amor, de decirle, cuidarle, decirle, oye, esto te va a llevar a la tumba, esto te está haciendo daño. Tenemos que cuidar de no ser indiferentes en un mundo que es altamente indiferente. Mira un poco más lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 15. Ahora ya no es en primera, es en 2 de Tesalonicenses, la segunda carta que escribe Pablo de Tesalónica. Y mira con qué detalle explica eso relacionado a la negligencia que está en torno a él. Dice, versículo 10, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada. Y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que simplemente se pongan a trabajar y que se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que está en esta carta, decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Mira qué interesante la actitud y la enseñanza de Pablo relacionada a la negligencia, a la ociosidad y a la falta de compromiso en su entorno. Él habla de un tipo de disciplina. Ahora, ojo, cuando se habla de disciplina todos pensamos en castigo, pero en realidad la disciplina es establecer un orden. Cuando una vida es disciplinada es que una vida tiene orden. Y cuando se pone disciplina en una vida se pone un orden. Y está estableciendo un orden. Dice, el que no trabaja, que no coma. Simple, sencillo. Mira, tú no quieres comer, quieres bajar de peso, no trabajes. Vas a ver cómo tu cuerpo te va a empezar a decir que tienes que hacer algo. Dice, para los que viven desordenadamente, dice que se ganen su propio pan. Literalmente se los está diciendo, que se ganen su propio pan, que trabajen y ganen su propio pan. Dice que incluso, miren el detalle del pasaje, porque el pasaje es sumamente interesante, dice que incluso debemos mantener cierta distancia con aquellos que sabiendo que tienen que hacer eso, no lo quieren hacer. Dice, si alguno no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Es decir, de alguna forma necesitamos hacerle sentir, con cuidado, con cariño, con amor, pero necesitamos hacerle sentir que esa forma de vida es equivocada. Y hermanos, eso pasa en los hogares, pasa en los trabajos, pasa incluso en la iglesia.
pasa incluso entre nosotros, que no hemos aprendido a ser responsables y seguimos siendo negligentes frente a todo eso. Ahora, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque un plato de comida no se le niega a nadie, pero se le da una vez o tal vez dos, pero todos los días durante 1 año, 2, 3 años, no le vas a estar dando. Y tal vez también tenemos que distinguir que hay personas que en realidad por ciertas condiciones de su vida ya no van a poder trabajar, pero hay otros que pudiendo trabajar no lo quieren hacer. Y a eso se refiere justamente la palabra. Y ahí es donde entramos justamente con criterio, sabiduría y cuidado para llamar la atención a aquel que es irresponsable, negligente y no se compromete con las cosas. Finalmente, la negligencia en mi fe. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14. Pasaje que ha leído nuestro querido pastor Rolando, que nos gozamos de compartir con él en este día. Mira, Efesios capítulo 15, vamos a leer solamente los 2 primeros versículos, luego leemos los 2 siguientes, 14, 15 y 16, los 3 primeros, dice, Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Mira qué interesante lo que está enseñando Pablo. Hoy en día, la fe se ha vuelto una muleta para las necesidades. La gente pide oración y tiene fe cuando está enfermo, cuando está en crisis, cuando está en problemas. Pero inmediatamente que se soluciona la enfermedad, que pasa la crisis, que pasan los problemas, se olvidan totalmente de Dios. Y usan la fe, claro, como si fuera un bastón o una muleta en la cual se apoyan en el momento de emergencia, cuando no tienen nadie en que apoyarse. ¿Y sabes qué? Dios es bueno y muchas veces les da solución. Pero la fe es más que eso. La fe verdadera no es una fe interesada ni egoísta que piensa solo en uno. La fe verdadera, como hemos dicho hace un instante, cambia la vida, afecta la manera en que tú vives día a día y te lleva a dejar la negligencia, te lleva a vivir de una manera diferente. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué haces durmiendo a mediodía? ¿Qué haces durmiendo cuando los problemas son grandes? Te dice claramente, levántate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos creyentes paran durmiendo espiritualmente? Desaprovechan la posibilidad de crecer, de fortalecerse, de cambiar y de avanzar en su vida espiritual, de salir de ese ensueño y ese dormitar espiritual que les hace pasar uno tras otro, tras otro, tras otro año sin hacer nada y preguntándose, ¿qué hago aquí? ¿Qué soy yo? Dice, aprovechen bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. Y no se está refiriendo a que los días traen en sí maldad, sino que los días son cortos, pasan rápido, se acaban y se acaban todas las oportunidades. ¿Sabes qué? Creo que a veces tenemos una actitud demasiado pasiva, demasiado pobre, demasiado cuidadosa o temerosa frente a los desafíos de la sociedad. Nuestro mundo, hermanos, está en crisis. Nuestro Perú, nuestro Lima, nuestro país está en crisis y necesita una esperanza que es la que tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Y tenemos que saber compartirla con amor, no imponer reglas ni normas, ni llamar la atención a que cumplan con ritos religiosos, sino una esperanza de amor que solo Cristo puede traer. Hemos visto con mucho dolor, con mucho temor, que nadie tiene la vida comprada. Esta pandemia nos ha enseñado que nuestra vida es un suspiro, que nadie, por más que quiera, puede garantizar que mañana va a estar. Y ¿sabes qué? Esto no ha terminado, esto continúa. Y nosotros seguimos dormitando, creyendo que así debe ser y que Dios me va a cuidar porque yo soy la niña de sus ojos.
¿Cuántos creyentes han muerto en una pasividad, sin descubrir, sin levantarse, sin despertar del sueño que solo Cristo Jesús sabe traer? Una siguiente cosa que se ve aquí en Efesios 5 es en el versículo 17 y 18. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice: no sean pues insensatos y procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Mira qué interesante, porque nosotros hemos conceptuado que el Espíritu Santo es cantar y hablar en lenguas, y eso no es. Definitivamente la Biblia no habla de eso. Dios quiere que conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Y esto es justamente lo que está enseñando este pasaje. Por eso dice: no sean insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es que seas lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una situación especial, extraña, donde se te voltean los ojos, levantas las manos y te vas al cielo. No, no, no. Es la vida diaria, común, la vida cristiana normal, como lo decía Watchman Nee, para cada creyente. Pero, ¿sabes? Es lo que más olvidamos e ignoramos. Dios quiere que entendamos su voluntad. Dios quiere que aprendamos su voluntad. Dios quiere que reconozcamos su voluntad. Y necesitamos aprender, entender y reconocer esa voluntad suya para nuestras vidas. Esto no es simple, ¿ah? Ser lleno del Espíritu no es que alguien viene, te impone manos y ya. Este es trabajo de conocer la palabra, de estudiarla, de entenderla, de aplicarla a tu vida, de obedecerla, de someterte a Dios para que Dios tome control de ti. Y este no es un privilegio de unos cuantos, no solamente de los pastores o 4 líderes de la iglesia. Esto debería ser de toda la congregación. Por eso Pablo dice: levántate del sueño, despiértate del sueño, y te va a alumbrar Cristo, porque Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos que venir al culto, o ver el culto en este caso, porque ya ni venimos, ahora solo lo vemos, ver el culto es suficiente. Ay, he visto el culto, qué lindo, gloria a Dios, me encanta cómo predica tal pastor y el otro también, me encanta cómo cantan los hermanos. Sí, a mí también. Pero ese es el primer punto de partida. Él no quiere solamente que veas un culto. Él no quiere que cumplas con ritos religiosos uno tras otro. Él quiere que tu vida entera cambie a través de la presencia del Espíritu Santo. Que tú seas quien cumpla el propósito de Dios para su vida y asumas el compromiso de ser creyentes. Hoy en día nos hemos vuelto espectadores de todo. Expectamos un partido de fútbol, expectamos las noticias, expectamos los espectáculos de música, de teatro, expectamos el cine y venimos a la iglesia y somos espectadores. Y nos olvidamos que Dios quiere que seamos actores y participantes de cada uno de esos eventos. Déjame decirte un secreto. Cuando tú te comprometes con Dios, tu mente cambia, se renueva, tu espíritu se renueva, tu pensamiento se renueva, tus ojos se abren y empiezas a mirar una necesidad aquí, otra necesidad allá, otra necesidad más allá. Y déjame decirte, no puedes ser indiferente. El Espíritu Santo te llena y te da la autoridad para poder enseñar, poder hablar, poder compartir, poder decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es ser testigo, como lo hemos estado diciendo en la serie anterior. El tema es que en mi fe tiene que revitalizarse, tiene que renovarse mi mente, tiene que cambiar mi forma de pensar. Y yo tengo que recibir la llenura, la plenitud, el control del Espíritu Santo en mi vida para que finalmente yo pueda vencer la negligencia que está en mi fe. Y cuando yo venzo la negligencia de mi fe, te aseguro que vas a vencer la negligencia en tu trabajo, en tu familia, en tus responsabilidades que te rodean. Yo no sé si tú te animas a eso,
Pero yo quiero animarte en este tiempo, en este momento, a que tú busques justamente que Dios renueve tu corazón, renueve tu alma, renueve tu mente con su Espíritu Santo. Y así como dice la palabra, que no seas insensato, sino conozcas la voluntad de Dios, que Dios quiere que tú vivas de una manera diferente y te desafíes a agarrarte de Dios y a partir de esta misma noche vivir una vida diferente, pero en las manos de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, que es la luz del mundo. ¿Qué te parece si oramos un instante? Inclinamos nuestra cabeza y damos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, gracias de verdad, porque siendo pecadores, dice tu palabra, Cristo murió por cada uno de nosotros. Sin merecer, Señor, nada, tú diste todo. Sin merecer nada, tú nos amaste, nos perdonaste y nos salvaste. Yo te ruego, Señor, que nos exhortes, nos animes y nos desafíes a dejar la negligencia, a aprender a asumir responsabilidades y compromisos, no solo frente a la vida, a la familia, sino también frente a ti, sabiendo que tú quieres más de mi vida cada día. Señor, nos ponemos a tus pies. Señor, nos rendimos a ti porque entendemos que tú quieres hacer lo mejor con nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, ese Señor y Salvador que dio todo por mi vida. Y te agradecemos por tu palabra, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les llene de bendiciones.